Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Estamos completamente en vivo y en directo por la señal de Canal Antigua ya en este martes 15 de febrero del 2022. Una noche sumamente fría, con mucho viento, hay que abrigarse porque durante esta semana ya pronosticó el INSIBUME continuarán las bajas temperaturas e ingreso de humedad en el país, así que a protegerse del mal clima. Esta noche vamos a hablar en breve con el jefe de la FESI, el fiscal Curruchiche, Rafael Curruchiche. Vamos a hablar a propósito de esta publicación del diario digital El Faro, El Salvador, que la noche de ayer difundió una información que involucra al presidente Yamatei en supuestos actos de corrupción. El fiscal Curruchiche ha presentado este día una denuncia para que se esclarezca cómo llegó la filtración de documentos y un supuesto audio de un testigo protegido a dicho medio de comunicación y cómo se da todo esto. Esto en breve. Antes saludamos a María Inés Rivera, como todos los martes está con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues hablando de este tema que sin duda alguna ha causado conmoción el día de hoy, ¿no? En redes y medios de comunicación. Habrá que analizar pues un poco más al respecto y pues ya 15 de febrero, ahorita que lo decías, mitad de mes, avanza rápido el tiempo rápido, también, ¿no? En 2022, ¿no? Ya cuando citamos proceso electoral. Claro, ya casi. En enero de 2023 tendrán que convocar a elecciones generales, ¿no? Y se fue estos 4 años súper rápido. Rapidísimo, ¿verdad? así es. Pero bueno, entramos en materia porque ya le adelantábamos la noche de ayer lunes. El diario digital de El Salvador, El Faro, publicó una investigación periodística. En ella se hace mención al presidente Alejandro Yamatei y a una supuesta red de corrupción que involucra a constructoras, que involucra al exministro de esa cartera de comunicaciones, José Luis Benito, en cuanto que el presidente Alejandro Yamatei habría recibido sobornos para su campaña electoral del 2019. En ese contexto se habla de un testigo protegido, del testigo A, que este testimonio está en poder del juzgado de mayor riesgo, el que encabeza Erika Aifán. Vamos a hablar de esto porque la FESI ha presentado una denuncia este día. Incluso el fiscal ha dado declaraciones, una rueda de prensa hoy muy temprano, y se ha presentado una denuncia para esclarecer cómo llegó esta información o cómo se pudo haber filtrado. Nos enlazamos en esta noche con el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche. Muy buenas noches, fiscal, bienvenido. Muy buenas noches, María Inés y Mario. Es un gusto estar con ustedes. Fiscal Curruchiche, qué gusto tenerlo con nosotros. Pues para iniciar la entrevista, y ya lo adelantamos pues con Mario en la introducción, si usted nos puede profundizar un poco respecto a la denuncia presentada el día de hoy para la audiencia pues que lo está escuchando. Sí, efectivamente el día de hoy he presentado una denuncia a efecto que se pueda, como indicaba Mario, que se pueda esclarecer cómo es que una investigación que está bajo reserva y que cuenta en esa investigación con la declaración de una persona que declaró con datos reservados, llegó a un medio de comunicación, en este caso el diario, el diario El Faro. Y yo no estoy señalando a ninguna persona en particular, sino que la investigación es amplia, a efecto de que se puede determinar quién o quiénes fueron las personas que pudieron haber filtrado esta información. Básicamente esos son los hechos que yo he puesto de conocimiento a la Oficina de Detención Permanente y será ahí, luego del análisis correspondiente, que se traslade a la Fiscalía que legalmente le deba de corresponder. Digamos, en base a la experiencia que usted tiene en el Ministerio Público, este tipo de situaciones, ¿qué fiscalía tendría que conocer? Bueno, estimo que debe de ser la Fiscalía de Delitos Administrativos la competente, y es esta la que en su momento pues deberá de profundizar en la investigación a efecto de establecer todos esos extremos de María. Fiscal Curruchiche, y justo respecto a este punto, digamos, si se logra esclarecer quién filtró el audio, qué consecuencias, digamos, de qué delitos estaríamos hablando también para esa persona o las personas involucradas. Bueno, en principio estaríamos hablando de revelación de secretos,
Aquí es importante indicarte que el testigo A y del cual el Ministerio Público, como FESI, yo desconozco quién es esta persona, no es colaborador eficaz, no es testigo protegido, simplemente él declaró con datos reservados. Entonces, y declara en una audiencia de anticipo de prueba. Entonces, básicamente eso sí quiero dejar claro, Mario. Ahora, fiscal, digamos, en el relato, en la investigación que hace el diario digital El Faro, se menciona que la Fiscalía, que el Ministerio Público requirió en noviembre del año pasado el testimonio de este testigo A. ¿Fue así? ¿El Ministerio Público pidió a esa judicatura que se le diera el testimonio del testigo A? Es correcto, Mario, pero quiero hacer algunas consideraciones. El 29 de octubre del año 2021 se me hace de conocimiento que existe una investigación en una agencia y al ahondar en esta investigación se indica de que había declarado una persona en calidad de anticipo de prueba. Entonces, cada vez que se hace este tipo de diligencias, se elabora una plica. Y en esa plica están los datos de la persona. Yo pido esta plica y se me indica que esa plica no existe en el Ministerio Público y que está en poder del juzgado de mayor riesgo de. Entonces, ese mismo día, el 29 de octubre, se presenta un memorial al juzgado de mayor riesgo solicitando esta plica. Y esta información no es trasladada al Ministerio Público y la jueza del juzgado de mayor riesgo se ampara en el artículo 150 del Código Procesal Penal y no remite a la Fiscalía la plica que contiene los datos de esta persona. Y es que esto es muy importante porque el Ministerio Público necesita establecer y corroborar cierta información. Y al no tenerse esta plica con esos datos, pues obviamente ya nos dificulta a nosotros con el tema de la investigación, Mario. Sí me quiero referir en concreto en aclarar estos aspectos. Fiscal Curruchiche, entonces, digamos, tomando todo esto en consideración, podemos hablar que existe entonces una investigación con vinculación a este audio, digamos, dentro de los informes o casos que usted recibió, ¿ya había algo respecto a este caso en específico? Bueno, el propio testigo también el día de hoy me parece que da una versión sobre este audio y yo me quedaría hasta en ese punto, toda vez de que la investigación que tenemos nosotros pues se encuentra bajo reserva y yo no podría revelar mayores datos. Precisamente en ese sentido que usted hace referencia, fiscal, hoy un medio de comunicación presenta supuestamente declaraciones en vivo, en específico Noticiete presenta declaraciones en vivo del supuesto testigo A. Digamos, la denuncia que usted ha presentado el día de hoy enmarcaría cómo este canal de televisión local contactó a esta persona, por qué él aparece en pantalla, si es realmente el testigo A el que aparece en esa entrevista. ¿Esta denuncia abarca a este medio de comunicación también? Bueno, eso ya será una diligencia que tendrá que hacer la fiscalía a la que se le ha asignado la investigación. Yo lo que sí hago y pongo en conocimiento es esa serie de situaciones que se hace con relación a que cómo llega a este medio de comunicación extranjero audios y como lo indica el autor de la nota, también tuvo a la vista documentos. ¿Quién le proporcionó a él esos documentos? ¿Quién le proporcionó a él esos audios? Como lo repito, hasta el día de hoy nosotros desconocemos quién es el testigo A y obviamente pues y yo hasta ahí me quedaría en ese aspecto, Mario, porque son ya muy detalles muy propios de la investigación que nosotros tenemos bajo reserva. Fiscal Curruchiche, y justo respecto a este punto, porque digamos, ha estado también circulando que la persona que se menciona como testigo A presentó una denuncia el 13 de febrero manifestando pues que era objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones respecto a hechos que a él o ella no le constaban. Digamos,
¿Cómo existe entonces ya esta denuncia e investigación dentro de la Fiscalía de Asuntos Internos, pero se sigue sin conocer pues la identidad de este testigo A, ¿cierto? Es correcto, tengo conocimiento que el día 13 de febrero, hace 2 días, este testigo A presentó una denuncia. Yo desconozco mayores datos, lo que sí tengo conocimiento que, y como usted lo indica, es la Fiscalía de Asuntos Internos quien está llevando a cabo ya esta investigación. Así que, como les repito, para la FESI, nosotros desconocemos quién es ese testigo A. Pero digamos, ya con esta denuncia que ha presentado, la FESI, dentro del mismo Ministerio Público, pudiese ya conocer quién es el testigo A. Es que, Mario, nosotros, por la independencia que tenemos, la Fiscalía de Asuntos Internos llevará su investigación, la Fiscalía de Delitos Administrativos llevará su investigación y nosotros también llevaremos la investigación correspondiente en cuanto a lo que se está en el proceso, que como lo digo, está bajo reserva. Entonces, yo realmente desconozco quién es este testigo A, solo tuve conocimiento el día de hoy que ya esta persona había presentado una denuncia señalando pues que en su momento fue víctima de coacciones y amenazas y de los cuales yo no me puedo pronunciar porque desconozco qué fue lo que él manifestó a profundidad en la denuncia que presentó. Fiscal Curuchiche, y respecto a la filtración de la información, pues usted ya bien decía en su primera intervención que pues no se está señalando a nadie, digamos, se llevará a cabo las investigaciones pertinentes, pero también se hizo alusión hoy en una declaración que usted hizo justamente que en algún momento el fiscal Sandoval dijo que él había extraído información del Ministerio Público, digamos, ¿ve usted, por ejemplo, alguna relación entre ese audio filtrado y esa información que se extrajo del Ministerio Público? Bueno, es que esto me parece que tiene relación si retrocedemos algunos meses, cuando también se señaló del caso que es muy conocido de Alfombra Mágica. Y fue cuando en esa oportunidad pues yo solicité en 2 ocasiones información a todo el personal de FESI. Y en esa ocasión recuerdo yo que él mismo reconoció que había extraído información y que la había entregado a un país. Y eso mismo es lo que acontece cuando uno lee la nota del diario El Faro, donde se dice que ya tienen conocimiento de algunos meses atrás cierta agencia y de Estados Unidos. Entonces, yo no podría asegurar a ciencia cierta que fue él quien llevó y proporcionó este audio, porque no me consta. Y yo no puedo hacer señalamientos directos cuando hay una situación que a mí no me consta, pero fue una situación que él mismo lo mencionó meses atrás, específicamente a finales del mes de agosto del año 2021. Ahora bien, en medio de todo esto, digamos, son señalamientos bastante graves los que se hacen contra el presidente de la República y situaciones bastante delicadas. Digamos, el tema de la filtración tiene que ser un elemento en medio de todo esto, pero los extremos que allí se están diciendo, esos extremos la Fiscalía los está investigando, los va a investigar. ¿Cómo queda, digamos, esa información que se plasma en ese reportaje? Yo no podía pronunciarme al respecto, Mario, porque es una investigación que está bajo reserva. Entonces, esta reserva me impide a mí revelar detalles de forma puntual de aspectos que ya se dieron a conocer. Y eso es lo grave, Mario, de que se filtran este tipo de información muy sensible y que tiene concatenación con el artículo 314 del Código Procesal Penal, que la información únicamente le corresponde a las partes. Y como lo dije yo el día de hoy, el filtrar este tipo de información obstruye la investigación y se pone en peligro la vida de las personas que en esa investigación, en ese reportaje se mencionan, Emari. Fiscal Curuchiche, y justo yo le iba a consultar respecto a esas repercusiones que tiene, digamos, el filtrar información, porque muchas veces pues se ve como algo a la ligera y si bien pues en su momento podría aportar algunos casos, si usted nos pudiera pues ahondar un poco más respecto a ese punto, digamos, ¿qué implicaciones ve usted justo en torno a todo esto que ha estado sucediendo, a esta filtración de información? Bueno, es que lo que sucede es de que las investigaciones se obstruyen a este tipo de situaciones. Muchas veces las personas ya no declaran. Muchas veces, y eso es importante decirlo, que cuando nosotros
quisimos en su momento buscar a este testigo A para corroborar esa información, para ampliar la información y en dado caso si él había declarado ampliar su declaración. Y eso lo que sucede es que se obstruye la investigación y eso trae propias consecuencias para el propio proceso penal. Mario. Ahora bien, fiscal, digamos, ya en una ocasión el diario The New York Times había hecho meses atrás, usted lo ha mencionado con este tema del caso Alfombra Mágica, ya se había dejado entrever el testimonio de este testigo A. Digamos, en aquel momento que el New York Times da a conocer esta información, ustedes también iniciaron una indagación de cómo llegó esa información al New York Times o por qué, digamos, en este caso sí y en aquel no. Son dos aspectos totalmente distintos. En su momento yo requerí información en dos ocasiones a los fiscales y en concreto era con relación al dinero en efectivo, pues que en su momento se indicó que se le había entregado al señor presidente. Y en dos ocasiones se me informó que no había investigación. Entonces, este aspecto es muy independiente al que se filtró la información en esta ocasión, porque acá lo que hay es de que se indica y se filtra a través de esta información de un supuesto financiamiento de una cantidad de dinero. Esos son dos hechos totalmente distintos, Mario, y de los cuales es hasta finales del mes de octubre del año 2021 que se me hace de conocimiento de esta situación y que son dos situaciones, como lo indico, totalmente distintas. Fiscal Curuchiche, y justo pues respecto al testigo A y volviendo un poco a eso, ¿cómo, digamos, cómo explicarse justamente cómo es posible que la juez pues tenga este testimonio, este testigo A, que no tiene el Ministerio Público, quien es el que está a cargo de la investigación? Digamos, ¿cómo puede llegarse a dar esa contradicción? Bueno, yo no quisiera emitir ningún comentario al respecto. Yo soy muy respetuoso de la independencia judicial, pero también esa interrogante que usted se hace me hago yo, porque el Ministerio Público no tiene esa plica. Entonces, yo no quisiera profundizar más al respecto. Como lo digo, soy muy respetuoso de la independencia judicial. Ahora, fiscal, digamos, el tema ha provocado bastante revuelo tanto en El Salvador como acá en Guatemala. Han habido declaraciones del organismo ejecutivo, del propio Ministerio Público. Digamos, insisto, lo que se menciona en dicho reportaje son señalamientos muy graves que no nos corresponde, por supuesto, a nosotros aquí decir si son ciertas o no, juzgar si es culpable o no determinados personajes que se mencionan ahí. Pero para eso, digamos, está el Ministerio Público. Esos extremos se iniciaron en octubre del 2020. Se le da continuidad a esos extremos y que se inicia, digamos, con estos 122 millones de quetzales encontrados en una casa en Antigua Guatemala relacionadas al ex ministro de Comunicación José Luis Benito, digamos, todo este entramado, todas estas cosas, ¿eso se le está dando continuidad, fiscal? Como le indico, Mario, yo no podía profundizar en estos aspectos sobre una investigación que está bajo reserva y que se me impide a mí proporcionar mayores detalles, Mario. Fiscal Curuchiche, digamos, en el supuesto, porque mucho se ha estado hablando, ¿verdad?, que en el caso de que este testigo A justamente haya sido presionado para emitir declaraciones, que no haya firmado por esa presión o porque los hechos no le constaban. ¿Qué sucede en ese caso? Por ejemplo, ahí qué pasaría inmediatamente con ese testimonio del testigo A, por ejemplo. Yo tampoco quisiera pronunciarme al respecto, no podría emitir ninguna opinión. Como le digo, el caso está bajo reserva y cualquier situación que yo pudiera expresar, pues yo mismo podría entorpecer la investigación. Yo no quisiera profundizar en ese aspecto, como lo indico, María Inés. Ahora bien, fiscal, en este tema, digamos, ¿hasta dónde puede llegar la denuncia? Se lo pregunto porque, digamos,
en la larga historia, siglo XX, si quieren, nos vamos más para atrás, es muy difícil, es muy complicado que un periodista revele sus fuentes de información. Ya hay infinidad de jurisprudencia internacional donde un juez no le puede pedir las fuentes de información a un periodista. ¿Ustedes han valorado que realmente es complicado dar cómo a un medio de comunicación le llega cierta información? Bueno, ya será una acción que tendrá que determinar la fiscalía que tiene a su cargo la investigación. Y yo tengo muy claro que son principios también, como lo declara la declaración de Chapultepec en México, sobre el tema de la información. Pero ya serán aspectos que la fiscalía que tiene a su cargo la investigación logre determinar. Fiscal Curuchiche, respecto al estado actual o investigación también del exministro Benito, digamos, ¿cuál es el estado actual de ese caso? Pues ya contextualizándolo en el que él aparece justamente hoy en la nota del Faro, ¿nos puede brindar un poco más de información al respecto de ese caso? Bueno, contra el señor José Luis Benito se emitió un auto de procesamiento por el delito de lavado de dinero u otros activos. También esta investigación está a cargo del juzgado de mayor riesgo y esa investigación también se encuentra bajo reserva de conformidad como lo establece el artículo 10 de la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Entonces, básicamente a la Fiscalía se le ha fijado 3 meses de plazo para presentar su acto conclusivo y, y eso es lo que estamos haciendo, reuniendo los elementos de investigación que sustenten aún más la investigación que ya contaba el Ministerio Público. Digamos, también se hace referencia en el reportaje del Faro, y pues bueno, esto es parte también de lo que se informó acá y se informó en todos los medios de comunicación, la solicitud de retiro de antejuicio que hace el Ministerio Público. Fue específicamente la solicitud de retiro de antejuicio que se hace en contra de la jueza Erika Ifán. Fue específicamente por este tema de que ella no quiso entregar esta información del testigo A. No, Mario, no, Es otra no. cosa. Fueron dos antejuicios totalmente distintos. Fiscal Curuchiche, también, bueno, para explicarle a la audiencia, ¿verdad?, o ponerlo en contexto, ahora qué procede en la denuncia pues que usted interpuso el día de hoy, cuáles serían también los siguientes pasos a seguir al respecto. Bueno, la fiscalía que tenga a su cargo la investigación realizará todas las diligencias a efecto de determinar en concreto cómo es que llega esa información a un medio de comunicación internacional y quiénes pudieron haber sido las personas que filtraron la misma. Esto, digamos, conllevaría indagar y específicamente indagar con el periodista que firma el reportaje en el diario El Faro. Bueno, ya serán las propias diligencias de investigación que realice el fiscal actuante, quien logre determinar en sus diligencias si él lo considera pertinente o no. Ya serán las diligencias propias de la fiscalía. Fiscal Curuchiche, ¿alguna, digamos, idea sobre todo de los motivos o intenciones detrás o que ustedes pues vean desde el Ministerio Público que hubo de parte del Faro al publicar esta información, investigación y sobre todo, digamos, si se llega a descubrir si el audio realmente pues se filtró o no tenía del todo sustento, ¿se pueden tomar algún tipo de medidas en contra de esta información? Bueno, es que nosotros contra un medio de comunicación, pues nosotros somos muy respetuosos de la libre definición del pensamiento y como en su momento lo dijo Mario, pues ningún periodista está obligado a revelar sus fuentes de información. Entonces, partiendo de esos preceptos, pues la denuncia se ha presentado a efecto de que se logre determinar en sí quién pudo o cómo, quiénes fueron las personas que intervinieron para que se filtrara esta información. En el reportaje se hace mención a una serie de elementos que, digamos, uno lo lee y conlleva, digamos, varias situaciones. Se habla específicamente del financiamiento de la campaña del entonces candidato Alejandro Yamatei.
En la declaración que le da el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Kevin López, al diario El Faro, él dice, y cito textualmente, que todas las finanzas del partido Vamos eran responsabilidad del señor Giorgio Bruni. En ese caso, la Fiscalía de Delitos Electorales con FESI van a contrastar qué pasó, si fue cierto o no, qué manejo de dinero tuvo el señor Bruni en este caso. ¿Esos extremos se están investigando o se van a investigar? Bueno, con relación a la posible intervención de la Fiscalía de Delitos Electorales, pues yo no me podría pronunciar al respecto, pero son hechos, Mario, como lo repito, el caso está bajo reserva y yo no podría revelar mayores detalles, mayores situaciones que se pudieran dar en el expediente de investigación. Fiscal Curruchiche, entonces, digamos, respecto a los nombres que se mencionan el día de hoy en la nota, ¿verdad?, publicada por El Faro, como el presidente Alejandro Yamatei, el exministro Benito, todos esos nombres, si digamos, pueden llegar a estar o están involucrados en un caso, o eso también pues está en reserva y de momento pues no se podría brindar información al respecto. Es correcto, todo está bajo reserva hasta el día de hoy. Digamos, solo para entendimiento de la audiencia, ¿qué conlleva o por qué se solicita que un caso esté en reserva? Digamos, ¿cuáles casos o qué elementos determinan que un caso se solicite que esté bajo reserva y otros no? Bueno, este caso está bajo reserva desde el mes de agosto del año 2020. No lo solicitamos nosotros, o sea, el caso se ha mantenido bajo reserva y básicamente porque se hace ciertas indicaciones, cierta información que obra la investigación correspondiente y eso es lo que logra determinar por qué un caso se mantiene bajo reserva. Entonces, detalles ya más propios de por qué esta fase está bajo reserva, yo tampoco podría proporcionar, Mario, porque existe esa disposición legal de no informar ni siquiera detalles mínimos de la investigación, Mario. Fiscal Curruchiche, digamos, ¿cuál sería el mensaje pues, a resaltar en torno a su denuncia? Digamos, sería el tema de la filtración de información, eso sería lo importante y sobre todo, ¿verdad?, resaltar y hacer un llamado también a la ciudadanía respecto a esto. Bueno, nosotros, como lo he dicho yo, la FESI, estamos trabajando en hacer investigaciones serias, objetivas e imparciales. Y este tipo de información que se filtra, lo que conlleva es que se obstruyan las mismas, Mario, por todo lo que conlleva declaraciones de testigos, de información documental, y que en un momento esa información se puede perder, porque las personas ya no colaboran en la misma. Entonces, básicamente es muy delicado y muy grave lo que ha acontecido eh, con filtrarse esta información que es muy sensible, Mario. Ahora bien, digamos, como usted bien lo señala, hay situaciones que ponen en riesgo declaraciones, vías de personas, pero en otros casos, fiscal, hemos visto que los denominados net center en Twitter se anticipan 2 o 3 días antes a anunciar cosas que su fiscalía o que alguna fiscalía del Ministerio Público va a hacer, girar órdenes de captura, presentar algún testigo, o sea, estas cosas han venido ocurriendo en los últimos meses. ¿Ustedes han investigado por qué ciertos personajes, días antes de que ustedes accionen, lo anuncian en Twitter? Yo personalmente, Mario, no tengo redes sociales, no estoy al tanto de redes sociales, por lo tanto yo no podría responder con mayor certeza y claridad, toda vez que yo desconozco el tema de redes sociales. Sí me he enterado de que a veces se han dado algunas situaciones de alguna información, pero yo desconozco la misma. Entonces yo no le podría indicar si hay algún tipo de investigación, porque en todo caso, pues de acuerdo al acuerdo de creación que tiene la FESI, ya este tipo de delitos correspondería a otras fiscalías. Fiscal Curruchiche, entonces dentro de su fiscalía, digamos,
en estos momentos y viendo justamente esta filtración de información, además de la denuncia presentada el día de hoy, por ejemplo, se pueden tomar algún tipo, otro tipo de medidas para que esto, pues, obviamente la denuncia sienta un precedente, pero para que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? Ya lo dijo también el fiscal en algún momento que él había extraído información, cómo tratar pues estos temas de una forma mucho más delicada para que no esté sucediendo justamente lo que Mario mencionaba, ¿verdad? Que alguien tenga una primicia respecto a casos del MP, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer para blindar estos procesos? Lo que yo le puedo decir con certeza es de que en FESI no se ha filtrado ni se ha fugado ningún tipo de información. Pero ha De un tiempo pasado, para fiscal. acá. Ha De un tiempo para pasado. acá no se ha fugado, no se ha filtrado ningún tipo de información. Y por eso, volviendo nuevamente a este tema, lo lamentable y grave de esto es que cómo pudo haberse filtrado este audio. La investigación que se tienen en FESI están muy bien resguardadas. Entonces, eso es el tema que nosotros hicimos de conocimiento el día de hoy con la denuncia. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué personas pudieron haber intervenido para que se filtrara esta información? Pero, Pero lo digo con total claridad, por parte de FESI no se ha filtrado ni se ha fugado ningún tipo de información. pero digamos, ha pasado, fiscal. Ha pasado en donde, digamos, uno entra a Twitter y casualmente hay cuentas muy específicas de personas muy específicas que anuncian que dentro de 24 horas o 48 horas la FESI o la Fiscalía de Crimen Organizado va a presentar orden de captura contra no sé quién y efectivamente pasa. O sea, ¿cómo salen esas cosas del Ministerio Público? ¿Por qué estas cuentas de Twitter tienen esa información? Pues yo desconozco, Mario, cómo es que se obtiene ese tipo de información. Como le digo, yo no manejo el tema de redes sociales, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo ninguna red social, por tanto yo no le podría responder con mayor propiedad su pregunta. Fiscal, y respecto a este punto, porque digamos el interponer una denuncia como usted lo hizo el día de hoy, pues obviamente sienta un precedente importante, ¿verdad? Habrá que ver cómo se desenvuelve la investigación o en qué pues termina esta investigación. Sin embargo, ¿qué medidas, por ejemplo, se toman dentro del Ministerio Público justamente para garantizar y blindar que esta información pues esté segura y, por ejemplo, darle la tranquilidad a testigos, ¿verdad? Que quieran brindar información para casos que al final del día pues también es importante, cómo dar esa seguridad al final del día que esa información pues no se va a estar filtrando? Aquí pasa por el tema de la ética, del profesionalismo. En FESI se elaboran siempre pruebas de confiabilidad y entonces eso ya es muy propio, ya es muy personal, dado caso cuando ya se dan a conocer ciertas informaciones. Entonces, ¿qué mecanismo o qué filtro es el propio código de ética y la propia formación profesional que tenga y que tiene él o la fiscal en el desarrollo de su experiencia y de sus conocimientos, que juega un papel muy importante? Ahora, fiscal, digamos, en todo esto, usted sabrá que la población tiene diferentes opiniones y, digamos, hay organizaciones que vierten específicamente en contra de su persona, en contra de la fiscal general, señalamientos muy graves en cuanto a que, y le cito uno, por ejemplo, organizaciones como Alianza por las Reformas, organizaciones como Projusticia, que ustedes están protegiendo al presidente de la República. ¿Qué opinión le merece al respecto? Que ustedes están encubriendo investigaciones que afectan al presidente de la República. Mire, cuando yo llegué a FESI, lo indiqué que era un reto personal y profesional. Y obviamente por lo que pasó en el país en los últimos 13, 14 años, pues muchas veces ya entra el aspecto ideológico a este tipo de procesos y a este tipo de situaciones que se dan. Yo simplemente he hecho mi trabajo en la FESI de forma correcta, realizando investigaciones objetivas, investigaciones serias, como lo he dicho hasta la saciedad, no investigaciones sesgadas, no investigaciones con fines ideológicos, no investigaciones parcializadas, no investigaciones malintencionadas,
sino que las investigaciones que se hacen en FESI se hacen con un rigor jurídico. Y entonces lo que piensen u opinen las personas de mí, las organizaciones, países, entidades, pues yo las respeto mucho y no podría yo emitir algún criterio, alguna opinión al respecto. Simplemente me quedo con que es mi trabajo, que lo estoy haciendo de forma correcta, de forma ética y de forma profesional. Fiscal Curuchiche, volviendo un poco al caso y respecto a estas declaraciones que daba el testigo A supuestamente hoy en un medio de comunicación, ¿esto qué impresión pues le mereció también saber que pues el testigo estaba dando declaraciones en un medio de comunicación? ¿Cómo, pues, qué impresiones causó en usted esto? Bueno, en principio yo no he tenido el tiempo de escuchar qué fue lo que él indicó y tampoco podría pronunciarme sobre esta situación, porque realmente estando un caso que está bajo reserva y luego escuchar a esta persona, pues no le podría yo emitir alguna opinión al respecto. Entonces yo no le tendría, no le podría emitir ninguna opinión al respecto. Pero digamos, fiscal, ¿qué diferencia hay, digamos, entre lo que publica el Faro y entre sacar a una persona que este medio de comunicación dice que es el testigo A? O sea, ¿cuál habría ahí la diferencia si estamos hablando de que uno tiene el testimonio y presenta el audio del testigo A y el otro canal de televisión dice que tiene en vivo al que ellos dicen que es el testigo A? O sea, ¿en dónde está la diferencia? Es que la diferencia está de que yo no sé, en los registros de FESI, no sabemos quién es el testigo A. Entonces, si un medio de comunicación dice que ese es el testigo A y una publicación dice que es el testigo A y en FESI no sabemos quién es ese testigo, pues yo no le podría emitir ninguna opinión, porque para empezar yo no he escuchado qué fue lo que dijo este testigo A. Y al desconocer quién es este testigo, pues yo no le podría emitir ninguna opinión al respecto. Fiscal Curuchiche, y respecto a esto que menciona Mario, digamos, ambas son informaciones publicadas en dos medios de comunicación. ¿Podría merecer investigación de parte del Ministerio Público, averiguar, por ejemplo, quién es este testigo A, justamente pues para poder esclarecer todo este caso? Es que la denuncia va a establecer cómo fue que se filtró esta información y que es ahí donde se da a conocer sobre un testigo A. Pero ya será la fiscalía que tiene a su cargo la investigación, que también logre indagar cómo se filtró esta información y en el caso, pues yo tengo que determinar quién es este testigo, porque yo necesito corroborar la información que en su momento él pudo haber aportado. Pero también me llama mucho la atención que a grandes rasgos, por lo que pude leer y enterarme por la tarde, pues este testigo hace serios señalamientos por la forma en que se le tomó su declaración. Entonces, yo me quedaría hasta ahí, no podría profundizar mayor situación al respecto. Pero digamos, esta conclusión que usted saca, fiscal, de que él hizo serias declaraciones de cómo se le tomó el testimonio, esta afirmación, ¿usted la saca de dónde, fiscal? Es lo que yo pude enterarme, no recuerdo qué medio de comunicación leí, pero él indica, si no estoy mal, le indica él que haber sido de alguna amenaza o alguna coacción cuando se le toma su declaración. Eso es lo que yo a grandes rasgos recuerdo de lo que dijo esta persona. No he tenido el tiempo para escuchar todo lo que él indicó. Fiscal Curuchiche, ya para ir concluyendo la investigación, pues su mensaje, conclusiones en torno a lo sucedido el día de hoy, a esta investigación, pues que esperemos se inicie pronto. ¿Cuál sería su mensaje final al respecto? Bueno, llamar a toda la sociedad guatemalteca, a todo el pueblo de Guatemala, a que actuemos con seriedad, actuemos con responsabilidad, cada quien dentro del ámbito de nuestras atribuciones, de nuestras funciones. En el caso de FESI, realizando investigaciones serias, objetivas e imparciales. Y en el tema de redes sociales, pues yo no podría emitir opinión sobre percepciones que emiten las personas, y con relación a las diligencias de investigación, el mismo se encuentra bajo reserva.
Y solo para finalizar, fiscal Curruchiche, ¿qué garantía tiene el pueblo de Guatemala de que los extremos que se han mencionado en el New York Times, el extremo que se menciona en este diario digital El Faro, y si quieren metamos a Noticiete, la persona que ellos dicen que es el testigo A, esos extremos, ¿qué garantía tenemos los guatemaltecos de que se va a esclarecer si son ciertos o no? ¿Qué garantía tenemos? La propia investigación seria, objetiva e imparcial nos va a dar la pauta de Mario. Gracias, fiscal. Gracias por atendernos esta noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, fiscal. Bueno, Marina, es un tema por demás complejo que ha pues suscitado reacciones a todo nivel, tanto del gobierno de Guatemala como de la propia fiscalía. Y pues bueno, lo importante acá es la averiguación de la verdad y que se compruebe todos los extremos, ¿no? Así Todos, es, absolutamente todos, no solo una arista, porque son declaraciones y señalamientos graves y pues determinar si hay comisiones de delitos, ¿no? Completamente de acuerdo, sobre todo lo que tú mencionabas, pues si se investiga en un medio, ¿por qué no investigar en los demás o profundizar más respecto a lo que está sucediendo pues en otros espacios que pueden dar justamente esos indicios de la verdad? Así que esperemos pues que la investigación justamente esclarezca todo esto que está sucediendo. Por supuesto. Bueno, gracias Mariné, nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.